Repito el aviso, voy a estar en Los Ángeles, invito a las personas que puedan acompañarme el martes 14, miércoles 15 y jueves 16 de noviembre de este año 2023. En la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, en la calle Hammel, al este de Los Ángeles, calle Hammel con doble M, en el este, número 4018. Y voy a decir la Santa Misa a las 6 de la tarde y dos pláticas, una a las 7 y otra a las 8. Martes 14 de noviembre, miércoles 15. Y el jueves 16 de noviembre tendremos la Santa Misa a las 7 de la mañana. Y ya me regreso pues aquí a Tijuana. Para que si alguna persona quiere más informes, el teléfono es aquí en Tijuana, 664-306-2768. 664-306-2768. Pidan a Dios que pueda hacer mucho bien a las almas y también que pues me puedan ayudar para seguir las construcciones. Primer punto. El Evangelio nos habla de dos mujeres que fueron curadas. Una niña de 12 años, muerta, que Cristo levantó. ¡Levántate, muchacha! Y se levantó. Y una mujer ya grande, que tenía flujo de sangre por muchos años. Y nuestro Señor, con que ella le tocara el manto, la orla de su vestimenta, quedó sana. Vete en paz, tu fe te ha salvado. Quiero relacionar eso con el pecado, porque últimamente, en los últimos 60 años, nadie predica del pecado. Todos los libros, los discursos, las enseñanzas, hacen a un lado el pecado. ¿Qué es el pecado? Es una ofensa hecha a Dios. Es una transgresión de los 10 mandamientos. Es una desobediencia a la voluntad de Dios. En materia grave, con pleno consentimiento de la voluntad, quiero, con pleno conocimiento del entendimiento. Y son 7 los pecados capitales. Todo pecado se puede reducir a uno de estos 7. Que se refieren uno al demonio en persona, la soberbia, el orgullo, la desobediencia, la falta de fe, es el pecado más grave. No tener fe, no creer en Dios, no obedecer a Dios. Y contra ese pecado tenemos la virtud de la humildad. La humildad es obediencia. La humildad es fe. Acepto lo que tú me mandas. Acepto lo que tú me das y lo aprovecho, lo disfruto, lo gozo. Otros 2 pecados se refieren al mundo y entran por los ojos. La envidia. Me alegro por el mal de mi prójimo, me entristezco por el bien de mi prójimo. Y la avaricia, la codicia, el querer tener muchas cosas de este mundo. Jesucristo nuestro Señor nos dice, ¿me quieres seguir? Reniégate a ti mismo, va, vende todo lo que tienes, regálalo a los pobres y entonces ven y sígueme. ¿Me quieres seguir? Las zorras tienen madrigueras, los pajaritos tienen nidos. Yo no tengo ni dónde reclinar mi cabeza, por eso al morir se inclinó para adelante nuestro Señor. Despójate de las cosas
que te impiden caminar. Es triste un episodio de la conquista de México que se llama la Noche Triste. Los aztecas derrotaron a los españoles y a sus aliados. Pero muchos españoles se habían echado en los bolsillos oro. Y el oro en la tabla periódica de los elementos es el elemento más pesado, al menos de los clásicos, ¿verdad? Y dice la canción: Guadalajara en un llano, México en una laguna. Era una laguna. Y cortaron el puente, los aztecas, para que no pudieran huir. Las calzadas que habían construido los aztecas eran en medio del agua. Y ahí está el famoso puente de Alvarado. Este hombre, un gran capitán, terrible, pero le dio el nombre a ese lugar, el puente de Alvarado, porque con una garrocha, una pértiga, una vara larga, saltó de un lado a otro y salvó su vida. Pero ¿quiénes murieron? Los que traían oro pesado. No pudieron nadar, se hundieron en el agua, se ahogaron. Así, la codicia, de viene codo, codicia, la tacañez, el aferrarnos a las cosas del mundo y el buscarlas contra el prójimo, el sufrir porque el prójimo tiene más que yo, son pecados graves, de donde vienen muchos otros. Por eso se llaman cabezas capitales, caput. Por último, los 4 pecados de la carne que ya tantas veces les he predicado: la ira, la gula, la flojera y la lascivia, la impureza, el desenfreno pasional, sexual, sensual. Esos son los pecados, mis hermanos. Y el día de hoy se dice: no son pecados. Todos los vicios sexuales se aplauden, se alaban, se exaltan, se ponen como derechos humanos, contra la naturaleza, contra la ley de Dios. Y otros que no son pecados, los han convertido en pecados. Por ejemplo, si tú matas un perro, vas a la cárcel. Matas un gato, te dan pena de muerte. Matas un mosquito, escóndelo, escóndelo porque viene la policía, En cambio, si matas a un niño en el vientre de su madre, te dan una medalla. Si matas a los ancianos, a los enfermos, a los inválidos, a los discapacitados, te premian. Mis hermanos, el pecado es lo que va contra la ley de Dios, que como ley natural, moral, la tenemos en nuestra conciencia, todos. Haz el bien, evita el mal. Todos sabemos desde niños lo que está bien hecho y lo que está mal hecho. El niño pequeñito, cuando va a hacer algo malo, voltea para acá y para allá, que nadie lo esté viendo. Ahora que no haya cámaras, y entonces estira la manita y coge el chocolate, la galleta y se lo come rápido. Sabe que está mal hecho, por eso se esconde.
Yo los exhorto el día de hoy, mis hermanos, a no tolerar el pecado, a ser estrictos con ustedes mismos. No, hijo, no te consientas, no te permitas, no te toleres, no seas indulgente contigo mismo. Aunque sean cosas pequeñitas, después serán cosas grandes. Exígete, prohíbete esas cosas, evítalas, porque conducen a pecados grandes, graves, terribles. ¿Qué causa en nosotros el pecado? Esa mujer que curó Jesucristo, que llevaba años con un flujo de sangre. ¿Qué pasa cuando una mujer pierde sangre continuamente? Queda anémica, queda débil, no tiene fuerzas para nada, está enferma. ¿Qué significa enfermo? En latín significa no. Firmus, firma, firmum significa fuerte, firme. No está firme. Esa es una mujer enferma, ¿sí o no? Que no está firme. ¿Qué cosa es firme? Con los militares. Firme es ya, derechito, bien puesto, con tu rifle aquí o tu rifle acá. Bueno. En griego suena muy feo, Bacillus, los bacilos son unas bacterias, la palabra bacteria significa bastón, Bacillus significa bastón. Entonces, imbacillus es uno que no trae bastón y que te vas a caer, te falta el bastón en que apoyarte. Acuérdense la adivinanza de la esfinge, allá en la mitología griega. ¿Cuál es el animal que cuando nace camina en 4 patas, después camina en 2 patas y al último camina en 3 patas? ¿Cuál es? ¿Cuál es? El hombre. Cuando eres pequeño gateas, ¿no? En 4 patas. Después caminas. Y ya viejecito en 3, con el bastón. Bueno, la palabra imbecilis en español suena muy fuerte. En España, hombre, donde quiera la dicen, oye tú y bueno, ¿no? Imbecilis significa débil. El pecado, perdónenme, nos hace imbeciles, nos hace débiles. Estamos perdiendo sangre. El pecado venial. Tú dices, no es pecado, me tomo diario 3 cervezas, estoy grandote, gigantote, 3 cervezas, me hacen los mandados y ya me duermo tranquilo. En la mañana me levanto a tiempo y todo, trabajo bien. Llega la noche, otra vez 3 cervecitas. ¿Es pecado grave? No, pero sí es pecado. Me pudieras dar ese dinero a mí para la construcción, 3 cervezas diarias, pues un saco de cemento diario, Es dinero de tu familia, es dinero que debías de comprarte, ropa, calzado, andar bien vestido y no como andas. Pareces homeless, pareces pordiosero, un mendigo, con acento en la I. Mendicare es manu dicere. Con la mano te estoy diciendo, manu dicere. Dame, 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 dame. Ese es un mendigo. Un pordiosero. Por Dios, ayúdame. Por Dios, dame algo. Ese es un pordiosero, ¿verdad? Bueno, el pecado nos debilita, mis hermanos. Una persona floja no tiene fuerzas.
¿Es pecado mortal que se levante a las 9 de la mañana, a las 10 de la mañana? No, no es pecado mortal, pero sí es pecado. Brinca a las 5 de la mañana, vamos, báñate, arregla tu cuarto bien, todo, ponte a trabajar, ponte a estudiar, haz algo en la vida para que crezcas. Esa persona no está muerta, no es pecado mortal, no, pero está débil. Imbecilis, en latín no suena tan fuerte, ¿verdad? Pero eso es una persona enferma. El pecado mortal, lo vemos en la niña, es un símbolo ella, de que ya no tienes vida. Dice nuestro Señor, está dormida, se rieron de él, los corrió a todos. Sálgase, fuchi, váyase, váyase. Y después le dijo, Talita Kumi, niña, levántate, y se levantó. El pecado nos lleva a la muerte, mis hermanos. No nos hagamos tontos. Pero Jesucristo vino al mundo para quitar el pecado del mundo. Jesucristo puso al sacerdote para quitar el pecado del mundo. Jesucristo fundó la iglesia para quitar el pecado del mundo. Jesucristo nos dejó su palabra, se quedó en medio de nosotros, se quedó en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía para quitar el pecado del mundo. No vivamos en el pecado, no convivamos con el pecado, no estemos de acuerdo con el pecado. Si tú tienes un hijo, una hija, que están viviendo en pecado mortal, échalo fuera de tu casa o salte tú. Preferible que pidas limosna a que vivas en la casa del pecado. Hay veces que no se puede, de acuerdo, pero debemos de tener esa entereza, esa firmeza, esa fuerza de voluntad, ese carácter, mis hermanos, para reprobar el pecado, para no consentirlo, para no estar de acuerdo. Y esa es la prueba de toque el día de hoy. Católica, católica la señora, ay, de comunión diaria, de misa diaria, pero sus hijos en pecado mortal, en adulterio. ¡Mujer hipócrita! Mejor no vengas a misa diario. ¿Cuándo les obliga a ir a misa? El domingo y las fiestas de guardar únicamente. Dedícate a tus hijos a que se confiesen, a que comulguen, a que se casen por la iglesia, a que vayan a misa los domingos. Cuánto quisiera hablarles, mis hermanos, pero todos los días les predico y mis predicaciones están en tu celular. No le aplaudas a lo que está mal hecho. Y repito esa frase que deben tener de memoria. Lo que siempre fue pecado, sigue siendo pecado. Repítanlo. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.